Yo creo que en política internacional siempre hay que buscar que lo menos posible ingrese la variable de la política. Es decir, la política en el frente interno de los países, porque la política internacional, las relaciones internacionales, es una ciencia. Y entonces sus actores visibles tienen que comportar un performance que no tenga un carácter político, porque cuando se vuelve político, entonces allí viene la subjetividad de la que estamos hablando. Si el secretario general de la OEA, el señor Almagro, lo que dijo es o no es una visión, una posición que tiene pues una carga política. Entonces, hay elementos de juicio que tenemos que tomar en cuenta. Yo creo que al señor Almagro, que por cierto sigo pensando que para emitir una opinión debió esperar pues que el equipo de observadores internacionales de la OEA en el Perú emita un informe, ni siquiera esperemos pues un informe a posterior a las elecciones, pero un informe preliminar seguramente, y a partir de allí dar una versión mucho más compacta, una visión mucho más cabal, más comprensiva de la situación. Eso hubiera sido lo lógico, lo esperado, y no es cierto?, dejar que solamente el reconocimiento de información por un señor que fue candidato, que el señor Guzmán, lo haya llevado a decir que en el Perú hay una semidemocracia. Pero eso es una sola cosa, eso es una variable. La otra es que lo que no podemos es satanizar el proceso y decir pues que en el Perú todo ha sido el país de las maravillas. No hemos tenido un proceso realmente límpido en las etapas de la forma y el fondo que se hubieran querido. Entonces, desde afuera, ¿cómo se ve? Desde afuera fue de manera diferente. Y seguramente la percepción del señor Almagro ha sido esa, pero evidentemente con el disloque que le ha producido. Como lo he dicho ayer, no hay democracia sino plena y absoluta. No existe la semidemocracia, ¿no? Entonces esto es muy importante tener en cuenta. Y segundo, lo que acaba de decir el señor representante del equipo de la OEA en el Perú, yo lo digo como profesor de Derecho Internacional, no es exacto, porque el secretario general de la OEA es el representante panamericano de todos los estados en el foro político más trascendente del planeta. No puede ser el jefe de misión, que la voz de la OEA es el jefe de la misión y no el secretario general. Eso es, primero que no... Primero, porque pareciera que no hay coordinación, no hay un trabajo de equipo. Y no es que pareciera, lo cierto es que existe. Y eso no está bien. Pero no se puede decir, pues, el jefe de la misión de observadores de la OEA, no puede decir que él sí es la voz y el secretario general no lo es, porque eso técnicamente no es cierto. Doctor Rodríguez, entonces eso quiere decir que la OEA, al interior de la OEA, las cosas parece que no andan bien. Parece que hay algunas situaciones que hablan quizás de ciertas crisis internas, porque de otra manera no se podría entender estos entredichos entre agrupaciones o misiones que nombre la OEA y el vocero principal. Entonces, esto, si lo miramos, si bien es cierto, aquí hay un cruce de opiniones, pero esto tendría que ir entonces un poco más allá, ¿no? Yo coincido. Evidentemente, la OEA no tiene los baluartes del pasado. En los últimos años ha estado manejada, conducida por el señor Insulza, que prácticamente pasó así desapercibido, nunca estuvo en los momentos estelares de las cosas que le pasaban a América Latina, a América en general. Y este señor Almagro que ha entrado, ¿no es cierto?, que a mi juicio, en el caso peruano lo estoy diciendo, ¿ya?, no ha sido el performance que se esperaba. Pero todos aquí en el Perú, los candidatos, todos empiezan a repetir un libreto, pero no se pronuncia como en el caso de Venezuela, no dice nada. Por favor, señores, el señor Almagro se pronunció sobre el caso de Venezuela, tanto así que el señor Maduro lo insultó.
lo insultó. Entonces, tenemos que ser honestos, hagamos juicio de valor. No, que todo el mundo empieza a repetir un libreto que no es verdad, pues. Entonces, pero acá tenía un disloque. Yo soy el primero en decirlo, yo soy un científico del derecho. Entonces, aquí hay un disloque y lo que está revelando que al interior de la OEA falta recomponer las estructuras internas de un trabajo en equipo. Yo he sido observador internacional en Venezuela. Jamás se me hubiera ocurrido a mí pensar que mi calidad de observador era más importante que la de que la institución o de la cual yo había llegado a Venezuela para hacerlo. Entonces, no. ¿Cómo debería de procederse entonces, doctor Rodríguez Macay? El jefe de la misión debería entonces alinearse a la opinión del secretario general de la OEA. No creo que deba de alinearse. Yo creo que el jefe de la misión tiene la responsabilidad de emitir una posición objetiva de la percepción de la realidad que encuentra en el país, él y el equipo. Y ese informe, irlo elevando preliminarmente como se va haciendo, no hay que esperar al final del proceso al secretario general. Y el secretario general lo recoge y a partir de allí emite una posición mucho más holgada, holística, equilibrada, y no escuchando una parte. Y aquí ha sido exactamente lo contrario. Por eso estamos diciendo, coincido, que ha faltado pues esa química, ese trabajo interno de equipo que ha desatado toda esta situación que estamos viendo en la señora Almagro. Ahora, yo le comento algo. Ayer, por ejemplo, y esto no es ninguna infidencia, yo tuve oportunidad de conversar vía telefónica con el jefe de la misión de UNASUR. Ya. Y ellos se han disculpado hoy día porque tienen una reunión justamente con el Jurado Nacional de Elecciones. Están presentando su informe preliminar. Así y me dijo, es. mire, las normas son así. Nosotros elaboramos en consenso todos los miembros de la observación su punto de vista y presentamos el informe. Entonces, y en este caso, ¿por qué ocurrió? El señor Almagro salió por la liebre y salió a hacer una declaración. Sí, yo creo que Almagro, no he venido a hacer una defensa de Almagro, desde que asumió la Secretaría General, lo he visto en el caso de Venezuela valiente. Por eso cuando escucho que dicen otra vez, ¿no?, que no se pronuncia sobre Venezuela, no puede ser que son ignorantes o quieren desconocer de verdad. Sobre el caso de Venezuela, creo que es el secretario general que más rápido se venía pronunciando sobre el caso de Venezuela, ¿ya? Pero también podemos decir que el ex canciller de Uruguay, el señor Almagro, de pronto está queriendo tener algún nivel de protagonismo en la región, ¿no? Y lo está llevando a esta situación que le ha producido pues un hierro. Esto es un hierro. Un secretario general de la OEA no puede emitir un pronunciamiento de esta naturaleza sin esperar que los demás miembros del equipo que él ha enviado como secretario general al Perú, pueda emitir una posición mucho más objetiva y plena, porque son los que están aquí viendo in situ la situación. Pero más allá de las personas, y como le vuelvo a repetir de estos cruces de opiniones que ha habido, ¿cómo está la OEA? Yo creo que la OEA está pasando por un serio proceso de... Porque no es nuevo estos cuestionamientos que ha habido. No es nuevo. Mira, la OEA... hemos sobrevivido a partir de las crisis que han existido en otros países de Sudamérica o Latinoamérica, hemos escuchado constantes críticas, ¿no?, al papel que cumple la OEA. Sí, yo creo que la OEA realmente está pasando por una de las mayores crisis desde 1948, que fue creada como espacio panamericano y formalmente, porque la OEA es el mecanismo, el foro panamericano y planetario más antiguo que existe en el planeta, en el mundo. Entonces, sí, la OEA está pasando una crisis interna de manejo, de estelarato, de protagonismo. El UNASUR, te has referido, el CELAC, ¿no es cierto?, le han quitado el protagonismo que debería tener la OEA. Y entonces, claro, frente a una Secretaría General que ha venido actuando a cortapisas, calculando, si me pronuncio en Honduras, no me pronuncio sobre el Paraguay, o sea, situaciones que llaman mucho la atención, ha producido un desembalse aprovechado por algunos otros espacios, algunos otros mecanismos o algunos otros países. Es el caso de Cuba. Cuba aprovechó muy bien la debilidad de la OEA para
coger un nivel de protagonismo que hemos visto, por ejemplo, en la última cumbre iberoamericana que se desarrolló en abril del año pasado en Panamá, donde cobró vida, ¿no es cierto?, este mecanismo auspiciado, propiciado, liderado por Cuba y no por un espacio no interestatal como corresponde, o supraestatal que es la OEA. Entonces, hay una crisis en la OEA y convendría que haya pues una plataforma de reingeniería, de trabajo profundo. La OEA ya no está en su plano, en su acto aplicativo, haciendo lo que debería haber hecho a partir de los mecanismos aprobados. El último gran mecanismo aprobado por la OEA fue la Carta Democrática Interamericana, obra del Perú, aprobado el 2001, el 11 de septiembre, y cuya aplicación prácticamente es un saludo a la bandera. No hay absolutamente nada de nada. Y estas cosas sí nos producen, nos llaman la atención. Pensaba yo que con el ingreso de Almagro se va a comenzar a producir ¿no es cierto?, un proceso interno interesante, con observadores, con representantes de la OEA en los diversos países de la región, que nos hiciera ver el trabajo en conjunto, pero ya comienzan estos signos donde, como decía al comienzo, esa es la idea, se politizan las instituciones, y eso no es bueno. En ese nivel de opinión, doctor Rodríguez Macay, se ha reclamado también todos los sectores de la opinión pública aquí en el país, ¿no? La inacción, se ha reclamado por la supuesta inacción del gobierno, del presidente Humala en este tema, y se le ha exigido, inclusive el presidente del Congreso salió a exigir que el Ejecutivo se pronuncie respecto a este tema. Hizo bien el presidente en decir, no, yo no voy a pronunciarme esto, yo no voy a pronunciarme sobre la declaración de una persona porque nosotros respondemos a instituciones, o debió de hacerlo. No, yo creo que el presidente de la República, como jefe de Estado, en el marco de un proceso electoral que él mismo por la Constitución Política convoca, debería ser el que menos hable, ¿no? Porque como jefe de Estado es al mismo tiempo el mayor son politicón formal que tiene el Estado peruano, y tiene, por sus palabras, genera y promueve ciertas, ¿no es cierto?, conductas o direccionamientos. Entonces, creo que el presidente debería de guardar siempre la compostura de no hacer calificaciones. Las que le corresponden son a nivel del Estado, en el proceso para que éste tenga la buena marcha como corresponde, pero no hacer calificaciones in situ de personas, sean desde afuera o desde dentro, que intervengan en el proceso. ¿Debió de intervenir la Cancillería entonces? No, yo creo que no, y lo sigo diciendo de esta manera, porque lo que tenemos que evitar en estos momentos es que se produzcan, si ya claro, en el plano interno ya hay una pugna política, por si la ley que está en estos momentos rigiendo debió ser o no debió ser, por las exclusiones, por las tachas, por un proceso donde a un jurado nacional de elecciones donde se le dice que ha tenido un comportamiento político como nunca antes visto en la historia del Jurado Nacional de Elecciones. Creo que hay que manejarlo. El Estado en este nivel con la OEA tiene sus mecanismos, que es la diplomacia. La diplomacia tiene sus reglas internas para hacer saber las composturas que deben tener los representantes. Ahora, y hay que anunciarlo, el Perú acaba de nombrar a su nuevo representante permanente ante la OEA, el embajador Lucho Guevara, que es un hombre juicioso, que tiene una gran experiencia, y que yo estoy persuadido que él va a corregir ciertos procesos que se hayan venido realizando y genere pues estos marcos de viabilidad, de buen performance, de buenas relaciones que debemos mantener con la OEA. No hay que pelearnos con la OEA, porque el secretario general de la OEA tenga un desliz. No tenemos que pelearnos con la OEA. Por eso creo que más bien debe haber este mecanismo diplomático que ayuda mucho, coadyuva para bajarle la temperatura, bajarle los ánimos a un proceso que debería ser por regla lo más límpido posible, sin que tenga nada que lo pueda alterar. Y hay además otro elemento importante
importante. La OEA es parte del sistema de Naciones Unidas y el propio sistema de Naciones Unidas está atravesando por una crisis de efectividad en algunos temas. No es efectiva, ni eficiente, ni eficaz. En otros aspectos tiene crisis de legitimidad y en otros aspectos tiene crisis de ausencia. Y en otros aspectos hay contradicciones. Voy a señalar un ejemplo. Cuando el presidente de Honduras, en ese momento, Mel Zelaya, se sale de la ley y el Congreso y la Corte Suprema le dicen usted está fuera de la ley, la respuesta de él es forzar la situación interna y le dan un golpe. En realidad, técnicamente hablando, es un contragolpe a una suerte, una especie de golpe que él da al colocarse al margen de las normas del Congreso, que emite el Congreso del cual formaba parte, y la Corte Suprema. Entonces, ¿qué pasa? El presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas en ese momento era el delegado nicaragüense, el padre Escoto. Y el padre Escoto trabajaba con quien hoy es el hombre clave de la política nicaragüense, que es Paul Oquis-Kelley. Paul Oquis-Kelley se presenta a los 2 días de producido el contragolpe, o en la versión más común, el golpe contra Mel Zelaya, en nombre del presidente de las Naciones Unidas. Esa torpeza lo único que causó fue un grave perjuicio a la intervención posterior de Naciones Unidas en ese conflicto tan grave que llevó a la creación de una Comisión de la Verdad, no de la OEA, sino propiciada por Estados Unidos, acompañada por Naciones Unidas y cuya presidencia se le encargó al ex canciller de Guatemala, a Stein. Lo ningunearon a la OEA. Así es. En el caso de Guatemala, quien ha intervenido con mayor fuerza ha sido Naciones Unidas, y ahí se ha creado una comisión de Naciones Unidas que tiene ciertas atribuciones casi por encima de la Constitución de Guatemala para resolver un problema interno que ha sido aceptado por los guatemaltecos. Y ahora, en el caso de Honduras... Que ha sido muy eficaz. ¿No? Que ha sido eficaz, efectivamente. Un presidente de la cárcel. Y ahora, en el caso de Honduras, no es esa figura, sino que es mediante un convenio entre el presidente de la República y la Secretaría General de la OEA que hay una comisión que va a recomendar, a estudiar y recomendar políticas, y que preside el expresidente del Consejo de Ministros de Perú, Juan Jiménez Mayor. En síntesis, hay distintas situaciones internacionales del proceso del poder y de la política mundial que están insistiendo en esto, pero yo quiero referirme ahora a un segundo factor que no ha sido señalado porque tal vez no es políticamente correcto, pero eso de hablar todo el tiempo de manera políticamente correcto, mejor es declararse mudo. Y es lo siguiente: Abreu es de una tendencia política, él ha sido canciller y es del Partido Nacional, y el secretario general de la OEA, que ha tenido efectivamente un papel, ya lo señalamos más temprano, políticamente importante en el caso de Venezuela, por sus declaraciones, es del Frente Amplio. Entonces, eso va a ser un proceso que va a durar. Y finalmente yo quisiera tal vez poner un matiz a lo que tú has señalado. Si yo, secretario general de la OEA, le doy un mandato a alguien, ¿para qué se lo quito hablando antes de que él cumpla su mandato? No, totalmente. Eso es una cosa improcedente, ¿no? Y en segundo lugar, coincido contigo que cuando menos tenga que hablar la autoridad nacional sobre estas cosas de entrar en polémica, es mejor. Sin embargo, mucha gente, y participo de ese criterio, ha señalado el hecho de que el presidente de la República ha estado interviniendo con adjetivos calificativos negativos el proceso que él mismo ha convocado, y en segundo lugar, que se ha llamado a silencio cuando ha debido decirle de alguna manera al secretario general de la OEA, de alguna manera diplomática, ha debido decirle: señor, absténgase. Lo que contrasta de una manera muy clara con lo que él hizo cuando
cesaron al canciller Roncayolo casi al día siguiente después de las declaraciones del presidente de Venezuela. Entonces, estos son algunos matices que me parece importante señalar, coincidiendo contigo en que esto es un proceso bastante complejo en el cual no hay que pelearse con la OEA, como tampoco hay que pelearse con la UNASUR. Acá la gente se polariza y dice, no, yo estoy con el TPP, y dice, no, mejor el Mercosur. No es eso. El Perú tiene varios escenarios en los cuales puede jugar de distintas maneras en distintos momentos. Lo importante es que tengamos objetivos nacionales y eso parece que es lo que no tenemos. Bueno, y en esa exposición, ¿no? Que se está haciendo en este momento y que efectivamente creo que nuestros oyentes deben estar esclareciendo algunas ideas, y quisiera preguntarle al doctor Rodrigo Mackey, ¿cómo ve entonces el desempeño de nuestra política exterior y de nuestra Cancillería en particular en este gobierno del presidente Humala, anticipando quizás un poco, ¿no?, al balance que se tenga que hacer, porque ya estamos prácticamente a 3 o 4 meses del cambio de gobierno? Yo creo que es una pena que hayamos perdido, y lo digo con la mayor objetividad, hayamos perdido el liderazgo que históricamente el Perú ha tenido en el marco panamericano o el marco regional. Lo decía ayer, en las Naciones Unidas, a la que te has referido también, ¿no es cierto? Existen más de 12 comisiones que son claves para la política multilateral. El Perú hoy no preside ninguna de ellas. Nunca en nuestra historia hemos dejado de presidir por lo menos un par de ellas. Hoy ninguna. Así es. ¿No? Muy bien señalado. Y claro, y los primeros años de la década del 2000, las 12. Mira, importancia. Carlos García Bedoya, quien siempre cito en mis clases, decía que la política exterior es el reflejo del interés del frente interno, y que no hay política exterior que no se haga a partir del frente interno, y que por tanto ese frente externo debe tener pues un nivel prevalente. Nosotros aquí firmamos la Carta Democrática Interamericana, no nos hemos pronunciado en los 5 años que va a acabar este gobierno sobre el tema Venezuela. La política exterior tiene que ser una política exterior definida, no puede ser ambivalente, no puede ser una política exterior muda. Tenemos que tener un espacio en el cual tenemos que tener una posición nacional o internacional sobre situaciones que corresponden al verdadero liderazgo de un país en la región. Nuestra ubicación en la región es una ubicación privilegiada que no estamos sabiendo aprovechar. Entonces hay que hacer una reingeniería en la política exterior, que pasa también por el tema temperamento, el diplomático. El hombre de la política internacional tiene que ser una persona con energía, con virilidad, sin miedo, sin tapujos, que le haga saber al presidente y le diga: presidente, usted dirige la política exterior, pero quiero decirle que esto no es así, pues. Permítame decirle, yo soy un profesional, un experto, no es así. Usted no está llevando, usted dirige la política exterior, pero tenemos que buscar, ¿no es cierto?, las mejores providencias para que el Perú pueda tener en la región el nivel que corresponde. Ya somos miembros de la PEC, estamos en la Alianza del Pacífico, cuyos canales no corresponden a este gobierno si se inician antes. Pregunta. Estamos en preparativo para la OCDE. Claro, y entonces, ¿qué hemos hecho, no es cierto, para alcanzar, no es cierto, un verdadero liderazgo? Ahí va a decir: doctor, pero ya no tenemos la extensión de la visa Schengen. Por favor, la extensión de la visa Schengen, para que lo sepa el país, no fue una iniciativa del Perú, fue promovida por el señor Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, que luego se hizo todo un libreto importante. Sí, pues hay que decirlo, sí, se logró, y qué bien que se haya hecho, pero eso no es la política exterior. Tenemos que verla holísticamente. Nuestras embajadas, nuestros consulados no deben ser recintos para salud con buenos vinos y buenas copas, sino deben de ser los canales, los vehículos, los conductores de los intereses nacionales, los verdaderos promotores, los espacios innovadores del país. Tenemos que buscar realmente que la proyección de las pymes, la proyección de nuestros empresarios en el mundo entero
permitan ayudarnos, nos permitan crecer. La famosa diversificación de la economía pasa justamente por potenciar un trabajo en equipo. La Cancillería con el Ministerio de Comercio Exterior no están trabajando en equipo. Estamos perdiendo espacios importantes en el mundo donde deberíamos articular mejor los procesos. Y esto pasa porque el canciller de turno, que sea de carrera o político, tiene que asumir el vector de la proyección internacional del Perú de la manera más objetiva, clara, prudente, haciéndole saber al presidente qué es lo que le corresponde al Perú, una mirada prospectiva. Eso es lo que tenemos que hacer y lo hemos perdido en estos años y tenemos que recobrar estas energías de un país importante como el nuestro. A mí me gustaría añadir en este caso dos temas. Mira, uno, el que se refiere a la función formativa de la Academia Diplomática. Una cosa es formar a una persona a una edad temprana en lo que son la ciencia y el arte de la diplomacia, de la política exterior y en general de la política internacional, y otra cosa es dar un valor añadido a alguien que ya llega con una profesión. Eso es un tema que no se ha analizado y que tiene mucho que ver con el desempeño posterior de acuerdo a las pautas que se tienen cuando uno ya está formado. Son dos cosas distintas. Es un primer tema de reflexión que... Pero algo, Manuel, algo debió de estar andando mal cuando, no sé si ustedes recuerdan, hace un par de años se hizo un concurso, ¿no?, para calificar a nuestros nuevos agregados comerciales, que en la práctica son los segundos en las embajadas que tenemos en el mundo, ¿no? Y que se generó este escándalo de que los que ocuparon los primeros lugares resultando estando al último, ¿no?, y tuvieron que ir a la autoridad judicial, a una cuestión jurisdiccional, y el Poder Judicial les tuvo que dar la razón, y después de casi más de un año ha tenido que el Ministerio de Comercio Exterior reconocer eso y ubicarlos en el lugar que les correspondía. Y eso, obviamente, tiene que ver mucho también con el impulso que se tiene que dar a nuestras embajadas, a las relaciones que hay, a las oportunidades de inversiones y de captación de inversiones que pueden haber, y al apoyo que tienen también los nacionales afuera. Carlos, y hay que reducir el porcentaje que existe del libre de designación al que no es de carrera. Cuando eso existe, y existe en todos los países del mundo, hay un porcentaje siempre a la decisión del jefe del Estado, de quien dirige la política. No al abuso de los cargos políticos. Eso se está abusando, porque en este periodo y en otros también hemos visto personas increíbles que están a cargo de la representación del Estado peruano en el exterior, y agregadurías de distinto tipo que sirven para los negocios en que están metidos gentes en el Estado y no para el servicio del país. Este es otro tema que me parece sumamente grave, que ha ido creciendo, que está como un cáncer corroyendo el aparato de política exterior, y que va a impedir una buena regeneración. De ahí entonces viene lo que dice el doctor Rodríguez Macaya, entonces, que un profesional de la diplomacia quizás tenga el sentido, la oportunidad, ¿no?, y también la personalidad suficiente como para decirle al que está conduciendo la política exterior del Estado: oiga, esto no es así. Y para eso tiene sus canales. Sus canales no es el periódico, sus canales son los canales internos.